Gracias por tomar de su tiempo, de su valioso tiempo para estudiar con nosotros, para seguir avanzando en este estudio, en este curso de la identificación espiritual, que es muy importante para nuestras vidas. Y es importante como ir recordando las cosas que hemos estudiado, como primero que todo, cuando hablamos de cuál es nuestra identidad espiritual como personas, como creyentes, y recuerden que dedujimos con la Biblia abierta que nuestra identidad espiritual la podemos resumir con estas palabras: somos miserables pecadores, merecemos la muerte eterna, pero Dios tuvo misericordia de nosotros dándonos el perdón por la vida perfecta de Cristo, por su sufrimiento, muerte y resurrección. Esa es nuestra identidad espiritual. Nosotros necesitamos aprender a hablar como niños, porque somos nosotros perdonados, porque vamos a ir al cielo. La única respuesta es por Cristo. No hay otra respuesta más. Eso es lo que nos enseña la Biblia y esa es la identificación espiritual que cada uno de nosotros necesitamos tener. Por ende, hemos estudiado algunas diferencias, no solamente históricas, sino de cómo se interpreta la Biblia, teniendo en cuenta las tres ramas que hay en la iglesia cristiana: catolicismo romano, la iglesia reformada o protestantes y la iglesia luterana confesional. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque aprendimos la clase pasada de que pues, la iglesia romana usa la Biblia junto con la tradición o lo que dice el Papa. También vimos de que las iglesias protestantes o reformadas usan la Biblia, pero junto con la razón. La razón es la que ellos usan para interpretar la Biblia. Y aprendimos un concepto muy importante que nos ayuda para mantener nuestra identidad espiritual correctamente conectados con la palabra de Dios. Y hay tres términos que aprendimos: solo escritura, que es la única fuente donde vamos a extraer cada enseñanza bíblica; solo fe, por medio de la fe es que nosotros hoy confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador; y solo gracia, el regalo inmerecido, solo por este regalo que es que nosotros tenemos el perdón. Y esta gracia está muy conectada con la clase de este día, porque hoy vamos a hablar de una doctrina fundamental. Cuando hablamos de doctrinas fundamentales, son esas que son necesarias creerlas para ser salvos. Y estamos hablando aquí de la doctrina de la justificación. Esa va a ser la clase para el día de hoy, que hablemos acerca de la justificación. Y para esto vamos a iniciar, así como iniciamos siempre los hijos de Dios, con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos en esta tarde noche, por tenernos reunidos alrededor de tu palabra. Te pedimos que esta palabra muestre nuestro pecado, pero también muestre la obra que Cristo hizo por nosotros, cómo somos perdonados por los méritos de Cristo, quien llevó esa vida perfecta, fue a la cruz y pagó por nuestros pecados, y también cómo con su resurrección puso el sello de esa obra perfecta que hizo una sola vez y para siempre. Te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. También ponemos en tus manos a nuestras familias, que seas tú, Señor, bendiciéndonos, fortaleciéndonos, que bendigas a nuestros hijos o a nuestra descendencia, y que estos que han escuchado también de la palabra nunca se aparten de ella. Bendice también, Señor, cada matrimonio de los que estamos aquí reunidos, y permite que podamos seguir adorando el nombre de Cristo como nuestro Señor y Salvador. Lo pedimos en el nombre de aquel, sobre todo nombre por el cual hay salvación, que es Cristo Jesús. Amén. Tres objetivos tenemos para nuestra clase de hoy, y a la vez, pues estos objetivos son los que van a marcar la trayectoria de la clase. Lo primero, pues probar con la Biblia, y cuando hablamos que vamos a probar con la Biblia, es la evidencia interna, y ese es un punto muy importante,
que no podemos sacarlo de nuestra mente, como la justificación es 100% obra de Dios. Nosotros no tenemos nada que hacer para recibir o ganar esta justificación. Luego de que veamos esta evidencia interna que la escritura nos enseña, pues vamos a identificar esas diferencias doctrinales, otra vez con la iglesia de Roma, con la iglesia protestante o reformada y la iglesia luterana confesional en cuanto a la justificación. Y por último, vamos a definir estos dos conceptos que son muy importantes tenerlos claros, porque estamos aprendiendo también doctrina, hablar de la justificación objetiva y la justificación subjetiva. Es muy importante que ustedes también conozcan en cuanto, hablando del luteranismo, y tal vez en sus países pueden haber otras iglesias luteranas, pero en el mundo luterano hay tres organizaciones. Uno se llama la Federación Luterana Mundial, que mayormente están pues en Estados Unidos, también están acá en Colombia y tal vez en alguno de sus países. Pero el problema con ellos es que no tienen un control de la doctrina y usted va a encontrar allá tal vez pastores que no crean que el diluvio sucedió o que Jesús caminó sobre las aguas o que Cristo resucitó. Y eso es muy triste, escuchar cosas como esta. Por ende, no podemos llamar a una persona cristiana que esté negando esas doctrinas que les acabo de mencionar. El otro es el Sino de Missouri. No tenemos compañerismo con ellos porque ellos tienen un principio, más o menos dicen que si no hay un pastor, no hay una congregación. Y eso no es bíblico porque la Biblia nos enseña que hay muchos ministerios por los cuales todos podemos servir. Y tercero, pues está la CEL, la CELC, donde estamos nosotros. Y ustedes han estado conociendo qué es lo que creemos los luteranos confesionales y lo que compartimos con la escritura, no solamente a través de este curso, sino de todos los cursos que ofrecemos en Academia Cristo. También recuerden que todos esos cursos son gratuitos. Desafortunadamente, donde estamos nosotros, los seres humanos, hay pecado. Hay personas que a veces llaman, toman el contacto de ustedes y supuestamente para pedir información de ustedes. Nosotros no hacemos eso y por favor nos avisan si alguien está molestando su teléfono para nosotros poder tomar algunas medidas, aunque ya estamos trabajando en este tema. Muy bien, entonces vamos a la primera pregunta y recordando este término, la justificación, que lo encontramos con Pablo escribiendo a los romanos. Esta doctrina de la justificación es la doctrina fundamental, la enseñanza fundamental de la Biblia y también esta palabra viene del tribunal romano. Pablo usa esta palabra donde está el juez, está el acusado y está este martillo donde él va a dar su dictamen. Y más adelante vamos a hablar un poco más acerca de quién es el juez y quién es el acusado y cómo somos dados justos o justificados. Y por eso tenemos la primera pregunta, la cual quiero escucharlos. ¿Qué significa el término bíblico justificación? ¿Quién desea participar? Sí, Lourdes, te escuchamos. Lourdes, ¿puedes abrir tu micrófono? Ahí. Ya. Eh, eh, Significa ser declarados justos ante Dios no por nuestras justas acciones, sino por gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Porque por las obras de la ley ningún ser humano
será justificado ante Dios. Muy bien. Excelente, Lourdes, Amparo. Sí, justificados, ser libre de toda culpa. Justificados pues por la fe, tenemos pues para con Dios por la fe en Cristo Jesús. Bien. También feliz, comparten el chat. Justificados somos pues por Cristo Jesús. Qué bien que tengamos bien claro esto, porque es una doctrina muy importante que necesitamos tener en cuenta, porque estamos hablando de nuestra identidad espiritual y cómo nosotros somos perdonados, tenemos esta paz con Dios. Así como ustedes lo dijeron, entonces la palabra justificar o justificación nos declaran justos, nos declaran como inocentes. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos bien presente. ¿Por qué? Porque como lo estábamos viendo, Dios es el juez y Él nos acusa a nosotros. ¿Y con qué nos acusa? Con los 10 mandamientos. Cuando nosotros estamos viendo los mandamientos, hay que usarlo en tres sentidos: como espejo, como freno y como guía. ¿Qué es usar un mandamiento como espejo? Es cuando estamos frente a él, se nos muestra que somos pecadores. No amamos a Dios sobre todas las cosas, no usamos su nombre como Él quiere que usemos, no encontramos el centro del día de reposo, que es todos los días de nuestra vida donde estamos centrados en la escritura, no obedecemos a nuestros superiores, no cuidamos la vida, no honramos el matrimonio ni la vida sexual, no cuidamos las cosas de los demás, hablamos muchas veces de más y la codicia es un problema también para nosotros. Ahí les acabo de resumir los 10 mandamientos. Entonces, como espejo muestra que tenemos un serio problema. Somos culpables porque pecamos. Usarlo como freno, pues es la manera en que Dios controla a todo el mundo. Por eso encontramos en los mandamientos la palabra no. No cometerás adulterio, no hurtarás, eh, no matar, y es la manera en que Dios mantiene el control. Entonces, cuando vemos la ley como espejo y la ley usándola como freno, ¿qué nos damos cuenta? Que usted y yo somos culpables por el pecado. Y la palabra pecado significa no dar en el blanco. Nosotros no damos en el blanco. Nosotros pecamos de pensamientos, de palabras y de obras. Ahora, ese martillo que toma Dios como juez, ese martillo pues, debería declararnos culpables, pero no lo hizo. ¿Qué hizo Él? Envió a Jesucristo y Jesús tomó nuestro lugar. Por eso ustedes han escuchado en esta clase que hablamos de la doble sustitución de Jesús. Eso es el Evangelio. Cómo Él cumplió cada mandamiento por nosotros, cómo Él sufrió y murió y resucitó para darnos el perdón de los pecados. Jesús ganó esa justificación por nosotros y por eso cuando Dios da el dictamen, ¿cómo nos llama a usted y a mí? Nos llama no culpables. Somos inocentes, somos justos, todo por los méritos de Cristo. Y aquí hay que notar algo muy importante. ¿Cuál es el problema grande o central que encontramos todos? Y por eso hay muchas diferencias doctrinales. El problema es el problema de las obras, porque muchas personas siempre están pensando, ¿para qué son las obras? Si las obras son para ser salvos o las obras son porque somos salvos. Y eso es muy importante, que nosotros hagamos esa diferenciación, porque muchos no tienen en cuenta ese concepto. Siempre nos dicen, entonces es muy fácil como ustedes enseñan, ser salvos por gracia, entonces uno puede vivir como quiera. No es así, no es así. Pues nosotros hacemos obras porque somos salvos, porque en amor y agradecimiento a Dios vamos a vivir diferente. Y aquí es donde hablamos del tercer uso de la ley.
la ley como guía. ¿Quién produce el vivir diferente? El Evangelio. Por eso vivimos diferente, no por obligación, no por miedo, y siempre conectamos estas palabras. En amor y agradecimiento a Dios, vamos a adorar a nuestro Dios. En amor y agradecimiento a Él, vamos a usar su nombre bien usado. En amor y agradecimiento a Él, vamos a estudiar la escritura. En amor y agradecimiento a Él, vamos a obedecer a nuestros superiores. En amor y agradecimiento a Él, vamos a cuidar la vida. En amor y agradecimiento a Él, vamos a cuidar nuestros matrimonios y la vida sexual. En amor y agradecimiento a Él, no vamos a robar, vamos a cuidar las posesiones de los demás. En amor y agradecimiento a Él, vamos a cuidar lo que sale de nuestra boca. En amor y agradecimiento a Él, pues vamos a ayudar a cuidar al otro, todas sus posesiones. Entonces, es lo que hace el ser justificados. Y en relación con las obras que de nada sirven, vamos a leer un poco más sobre esto, pero sí hacemos obras porque somos perdonados, somos salvos. Ahora tenemos estas dos preguntas y ustedes saben que en cualquier momento que tengan alguna duda o que yo no sea claro, ustedes pueden levantar la mano y estamos acá para aprender. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo es que hemos recibido el perdón de Dios? ¿Merecemos o podemos ganar por nuestros méritos la justicia de Dios? ¿Quién desea participar? ¿Quién desea participar? Amparo, ¿puedes abrir tu micrófono? El perdón de Dios lo recibimos por gracia, mi hermano, porque no por obras para que nadie se gloríe, entonces no tenemos que gloriarnos. Las obras nos son contadas de pronto por justicia, pero no para salvación. Cuando ya somos salvos debemos de hacer obras, pero no para salvación, porque la salvación nos la dio nuestro Señor. Allá en la cruz del Calvario extendió sus brazos para recibirnos con amor, derramar su sangre por cada uno de nosotros. Excelente. Bien. Y también recuerda su vida perfecta. En su vida Ujú. perfecta también tenemos el perdón. Excelente. ¿Quién más desea participar? ¿Quién más desea participar? Aquí tenemos la participación de Félix, Ariel, Efesios 1:7, Félix, 1 de Juan 1:9. Muy bien. ¿Quién más desea participar con esas dos preguntas? ¿Merecemos o poder ganar por nuestros méritos la justicia de Dios? ¿Qué creen ustedes? Lourdes, ¿puedes abrir tu micrófono? Ya, por medio de Jesucristo, por gracia y gratuitamente, porque no hemos hecho nada para merecerlo, mucho menos para ganarlo, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, excelente. Y acuérdense que en esta sección estamos probando cómo la justificación viene solamente de Dios, de la obra de Dios. Y podemos ver aquí, y usando los textos que ustedes leyeron, tenemos Romanos capítulo 3, los versículos del 20 al 24, pero yo quiero que nos centremos en los versos o en el verso que está totalmente en negrilla. Así nos dice la palabra de Dios. Y recuerde que nosotros usamos aquí la versión contemporánea y usamos esta versión porque no se quitan pues esos modismos que a veces son difíciles eh, de poder hablar. Entonces tenemos esta ayuda. Bien, vamos a poner nuestros micrófonos en mudo. Ah, donde Ricardo, si nos ayuda a poner el micrófono en mudo, lo agradecemos.
Dice la escritura, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Entonces, es muy directo este texto bíblico. Aquí no necesitamos tener una gran hermenéutica o una explicación grande para poder entender lo que dice este pasaje bíblico. Entonces, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. ¿Y cuál es la ley? Los mandamientos, los 10 mandamientos. Tengamos cuidado. La ley no es lo que diga la conciencia de una persona o nuestra conciencia. Recuerden lo que dice Romanos 2, 14 y 15, que la conciencia no es confiable. La conciencia puede estar entenebrecida. La conciencia puede estar relajada. Entonces, si nosotros decimos que algo es pecado, no lo es por la conciencia, pues tenemos un problema serio. Continúa diciéndonos la palabra de Dios. Más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esa justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo, en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es en que Cristo Jesús efectuó. Entonces, esa mediación, cuando dice Pablo que si la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, pues usted y yo en clases pasadas aprendimos que es la justicia de Dios. El mismo Pablo lo explicó muy bien en Romanos 1, 16 y 17. No me avergüenzo del poder del Evangelio. Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? En el Evangelio, en lo que Cristo hizo. Por eso Isaías dice que Cristo es justicia nuestra, Él es nuestra justicia. Y es esto muy importante, porque nosotros expresamos la doctrina y cuando la estamos expresando, pues hay que explicar bien para no dar la idea de que somos justificados por las obras, por las cosas que hagamos o dejemos de hacer. Tenemos la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo es que un pecador es justificado ante Dios? ¿Quién desea participar? Amparo. Sí, puedes abrir tu micrófono. Gracias, pastor. Somos justificados mediante Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Él es el que nos justifica, que nos redime, que nos salva. Muy bien, Romanos 5:8. Ese es mi pasaje preferido. Bien, Néstor, lo explicamos. Bueno, y pastor, pues ahí la hermana, como para complementar lo que dijo ella, un pecado justificado es cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, ¿sí? Porque una cosa es mencionar a Cristo, otra cosa es aceptarlo. Entonces ya seríamos justificados, como dice la hermana, por su sacrificio que hizo en la cruz, donde por su gracia somos libres del pecado. Gracias. Sí, Néstor, gracias. ¿Y qué tal si cambias esa palabra aceptar y la cambias por medio de la fe? Ya somos justificados por Cristo por medio de la fe, ¿sí? Amén. Recordemos que hay que darle toda la gloria a Dios, ¿bien? Entonces, siempre la doctrina la vamos a expresar y vamos a expresarla directamente tal como es. Gracias, Néstor, por la manito. ¿Sí vas a decir algo más? Sí, gracias por el apunte que me hace la corrección. Gracias, pastor. Por eso. Y tenemos este pasaje, que es lo que estamos hablando, el mismo pasaje de Romanos 3, versículos del 20 al 24, pero ya vamos a tener los otros versículos en negrilla. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien mediante la ley.
obramos conciencia del pecado, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Ahora llegamos al versículo que nos interesa. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero, continúa la negrilla, por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo. En Cristo. Entonces, ¿cómo somos nosotros perdonados? Aquí Pablo es muy claro, mediante la fe en Jesucristo. Somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y recuerden que la palabra redimir la estudiamos en la clase pasada, que significa comprar de nuevo. Eso es la redención, como Él nos compró de nuevo y nos ha dado el perdón de los pecados. Pero es hermoso los versículos que continúan, los versículos del 25 al 28. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por la de la obediencia de la ley? No, sino por el de la fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley es. Entonces, esta parte por la cual termina Pablo el versículo 28, de que somos justificados por la fe, es muy importante. Y no somos justificados por las obras de que la ley exige, que ya sabemos que son los 10 mandamientos. Ahora, en ese orden de ideas, si tienen alguna pregunta hasta acá, algún comentario, es el momento de escucharlos. Bien, vamos a checar otros 3 pasajes, lo que nos habla la palabra de Dios. El primero es un texto muy conocido y lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Quién desea leerlo? Efesios 2, 8 y 9. ¿Amparo? No puedo leer, mi hermano, Ah, pastor, bueno, porque Roberto. mis ojos están mal. Dale, tranquila, Roberto. Había levantado la mano. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Muy bien, entonces es muy claro ese versículo bíblico, ¿cierto? No por obras para que nadie se gloríe. Gálatas 2, 15 y 16, ¿qué nos dice? Gálatas 2, 15 y 16, ¿qué nos dice? ¿Quién desea leerlo? Gálatas 2, 15 y 16. Muy bien, voy a leerlo yo. Dice, y recordemos que estamos usando la contemporánea. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, vemos esa coherencia de la Biblia en cuanto a la justificación. ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario hasta acá?
Muy bien, entonces ya hemos checado la primera parte, como hemos probado, es la evidencia interna, la evidencia de la Biblia, que la justificación es 100% obra de Dios. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, identificar las diferentes doctrinas o la diferencia doctrinal que tenemos entre las tres ramas del cristianismo. Recuerden de dónde sacamos estas tres ramas del cristianismo, de la historia de la iglesia, cómo nació la iglesia de Roma, la iglesia protestante, reformada y la luterana. Son esas identidades espirituales. Entonces, ¿qué dice eh, la, las iglesias sobre cómo somos justificados, somos salvos? Es lo que vamos a ver en este momento. La iglesia católica romana dice, si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, sea anatema. Eso lo escribieron en el Concilio de Trento. Entonces, si nosotros, lo que estamos estudiando en este momento, somos justificados por la fe, que somos perdonados, declarados inocentes por la fe, según lo que escribieron en ese momento, pues somos malditos. Perdón, y ahora, ¿por qué? Mire la idea que ellos tienen de la justificación. Así que tenemos que guardar los mandamientos para ser salvos, pero entendemos que es solamente por medio de la gracia que podemos hacerlo. Y esto es lo que ellos llaman la gracia infusa. ¿Qué es la gracia infusa? Ese término no lo pueden olvidar. La gracia infusa enseña de que Dios capacita al hombre, de que Dios da al hombre fe para que haga obras y así ser salvos. Eso es la gracia infusa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos conceptos. ¿Por qué? Porque realmente eh, hay que tener cuidado en cuanto a lo que se cree en la salvación. También tenemos el otro concepto que maneja las iglesias reformadas o protestantes. Y aquí es donde los invitamos mucho a ir cambiando nuestra manera de expresar la doctrina, lo que creemos. Entonces, dicen que para ser salvo uno tiene que aceptar a Cristo en su corazón y entregar su vida a Él. Entonces, aquí vemos la iniciativa personal. Pues lo que acabamos de estudiar con Romanos, lo que ustedes acabaron de contestar bien en cuanto a lo que es la justificación, pues nosotros no tenemos que aceptar. Nosotros no tenemos que entregar la vida a Él, porque si nosotros hablamos de esta manera, le estamos quitando toda la gloria a Dios. Nosotros estamos aquí por medio de la fe, lo que el Espíritu Santo ha hecho por nosotros. También ellos dicen, y se usa mucho esta expresión, uno tiene que, hablando de la obediencia humana. Pues nosotros, por mucho que queramos obedecer, siempre va a estar nuestra carne pecaminosa poniéndonos trabas. Nuestro orgullo pecaminoso siempre va a estar allí poniéndonos trabas. Porque nuestro Dios, ¿qué dice? Bueno, usted quiere ser perfecto, usted quiere obedecer, hágalo de esa manera, perfectamente. Y no solamente este deseo lo vemos en Levítico 19, sino también en Mateo 5:48 y Pedro también menciona lo mismo. Seamos perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Otros dicen que es necesario vivir en santidad porque sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces, hablando aquí de la santidad personal, entonces esto es un problema serio porque ¿qué está diciendo acá? Que vivamos sin pecado. Entonces, ¿qué hacemos si todos los días pecamos con nuestros pensamientos, palabras y obras? Y más adelante vamos a hablar un poco más de esto. ¿Por qué? Porque realmente es importante que nosotros podamos siempre no solamente dar la gloria a Dios, sino que, acuérdense, cómo nos ve el Padre en los cielos a través de Jesús. Los ve justos, los ve santos, los ve libres de pecados, nos ve sus hijos, los ve herederos. Mire todo lo que
estamos mencionando y faltan muchos más adjetivos que nosotros tenemos que la escritura nos ha dado, que somos llamados perdonados y justificados. Y todo eso es para la gloria de Dios, no nuestra gloria. ¿Qué creemos nosotros? Creemos que el individuo recibe este don gratuito de perdón por medio de Cristo, no por obras, sino únicamente por fe. La fe justificante es una firme confianza en Cristo y en su obra redentora. Esta fe justifica únicamente por causa de la salvación preparada por Dios, Cristo, a la cual la fe se abraza. Y ya leímos Efesios 2, 8, 10 y Romanos 3, 21 y 26. Entonces, ¿cómo recibimos nosotros este don, este regalo de Dios gratuitamente? Es algo que nuestra razón no puede entender, pero hay que creerlo por fe. Esto es muy importante. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Roberto, Eh, no, quería saber cuál es la iglesia que son, de esas que está hablando, ¿no? La anterior, son iglesias que están fuera del catolicismo. sí, sí, Fuera sí, del catolicismo, la iglesia que le llaman, la que dimos recién, ¿cómo era? de protestantes y reformadas. Sí, esas son muchas iglesias fuera del catolicismo. Sí, sí, hay muchas, sí, hay muchas. Yo estoy ahorita escribiendo un ensayo que voy a dar una charla el próximo año a, a un grupo de hermanos y he estado investigando y en Latinoamérica hay más de 19.000 iglesias diferentes. ¿Se pueden imaginar? Más de 19.000 en toda Latinoamérica. Amparo, Sí, aquí quedé como con una duda, hermano. Entonces, no sé si estoy en un error. Entonces, uno no debe llevar a las personas a los pies de Cristo a que acepten a Cristo como Señor y Salvador por fe. la mejor manera es primero mostrar el pecado a la persona, ¿cierto? Y desde luego que sí. Debemos decirle a la persona, mire, nosotros tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El pecado. Y ya explicas las consecuencias del pecado. Nos destituye la gloria de Dios, nos hace enemigos de Dios y nos hace merecedores del infierno. Bien. Entonces la persona dice, yo no quiero ir al infierno. Ahí le predicas el evangelio. Mira lo que Ya. Cristo hizo por ti. Llevó una vida perfecta, fue a la cruz y pagó por tus pecados. ¿Crees esto? Mira, hay que cambiar las palabras de aceptar, recibir por creer. ¿Crees esto? ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos? Ajá. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le contestó Pablo? Cree en el Señor Jesucristo. Y será ¿Cierto? salvo tú. Sí, muy bien. Entonces, esa es la manera indicada de poder que las personas puedan confesar que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Gracias, pastor. No a vos por la pregunta. Ego, buenas noches, bienvenido. Lo escuchamos. Pastor, ¿me escucha? Sí, le escuchamos bien. Pastor, bueno, yo estaba abriendo cultos en el lugar donde se reúnen las personas de la localidad donde yo vivo. Y yo pues doy una pequeña enseñanza, no es muy extensa, pero se da una enseñanza. Y ya a finales de reunión, yo los llamo pues para que hagan la oración de fe. ¿Está bien hacer eso o está mal hacer eso? Eh, sí, yo entiendo lo de la oración de fe y tal vez usted me puede corregir. Eso viene como de la raíz de Santiago, ¿cierto? La carta de Santiago. Pero en realidad lo más importante es predicar la ley y el evangelio, ¿cierto? O sea, predicar el pecado y la gracia. Y si alguien quiere de verdad confesar su fe en Jesús, pues sencillamente pues lo va a expresar con el tiempo. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros
cuando estamos llegando a un lugar nuevo, es, bueno, predicar la palabra. Persona dice, sí, yo creo que Jesús es mi Señor y Salvador, pues qué bien, es un hermano en la fe y ya lo que queremos es que esa persona siga creciendo. Entonces, en ningún momento les decimos a ellos, hagan esta oración de fe, que realmente no hay un fundamento bíblico de eso, pero lo que sí queremos es que esas personas, después de escuchar, en el caso que usted dice, la predicación, puedan confesar que van al cielo o que son perdonados por Cristo. Pero lo que queremos es escuchar. Pues creemos que somos perdonados por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Bien? Sí, Diego. Pastor, yo, bueno, yo no sé si estoy mal, pero, o sea, estoy mal en esto, pero está bien seguirlo ejerciendo, pero con otro modelo de oración que no sea la oración de fe, Sí, para, porque pues, sí, como para, mi recomendación sí es no usar ese modelo porque de verdad no hay un sustento bíblico. Eh, por eso, por eso, si, si miramos una manera, cuando estamos enseñando la palabra, ¿cierto? Y ustedes han recibido aquí capacitaciones, hay que mostrar siempre el mismo problema. ¿Cuál es el problema? El pecado. Y los sermones, pues, siempre están enfocados a eso, a mostrar los problemas que tenemos. Y luego, bueno, ¿por qué somos perdonados? Por Cristo Jesús. Bien, ¿crees esto? Sí, eso es lo único que queremos que las personas confiesen, que ok, somos perdonados por los méritos de Cristo. ok, Bien, pastor. Gracias, porque, pastor. sí, ¿y sabes por qué? Porque la oración no es un medio de gracia, ¿sí? La oración, o sea, ¿qué son los medios de gracia? Los medios de gracia son las formas que Dios nos da el perdón de pecados. ¿Cómo Dios nos da el perdón de pecados? Por medio del Evangelio y bautismo y Santa Cena. La oración hace parte de nuestra vida santificación. O sea, ¿por qué oramos? Porque Dios manda que oremos, que pongamos nuestras peticiones, demos gracias a Él. La oración es un acto de adoración a Dios. ¿Bien? Y la oración, pues no hay una evidencia bíblica que podamos hablar, que sea como una confesión de fe o un medio de gracia. ¿Bien hasta ahí? Sí, pastor. Sí, estamos bien hasta ahí. Muchas gracias por escuchar la recomendación. Ahora quiero que contestemos esta pregunta. ¿Por qué a veces se llama la justificación la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o cae? ¿Quién desea contestar esta pregunta? ¿Por qué a veces se llama la justificación la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o se cae? Muy bien, entonces recordemos lo que hemos estado viendo. Esta es la doctrina fundamental de la escritura. Si nosotros leemos la Biblia y decimos que somos justificados por las obras, pues tenemos un problema espiritual serio. Entonces, esta doctrina, la doctrina de la justificación por medio de la fe, somos declarados inocentes por medio de la obra de Cristo, es lo que predicaron los apóstoles, es lo que nosotros aprendemos tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Veamos lo que nos dice Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia hemos caído. Entonces, si una persona cree que es salvo por las obras, por las cosas que hace o por las cosas que deja de hacer, pues no está conectado a Cristo. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto.
o la manera en que expresamos la doctrina. ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo en estos ejemplos? Que para ser salvo yo tengo que aceptar, tengo que entregar, o tengo que ser obediente, tengo que ser santo, o lo que acabamos de ver acá, de que Dios nos capacita para hacer obras y así ser salvos. Pues cuando hay estos pensamientos, ¿qué está sucediendo? De que no somos justificados por la ley, de que nos hemos desligado de Cristo, hemos caído de la gracia. Y es ahí lo importante de poder expresar bien la doctrina. Nosotros no podemos abrir la Biblia, leer Efesios 2:8 y decir somos salvos por la gracia. Es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cerrar la Biblia y empezar a hablar de que las cosas que tenemos que hacer o dejar de hacer, porque ahí estamos contradiciendo lo que dice la Escritura. Y esto nos anima mucho. Ahorita Félix estaba hablando de la fe y las obras en sus comentarios. Cuando nosotros vivimos conectados al Evangelio, cuando las obras que hacemos es por el Evangelio, pues vamos a vivir libremente. No vamos a vivir presionados que tenemos que hacer, debemos hacer esto. No, en amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir? Y vivimos conectados con el Evangelio y es ahí donde ponemos a Dios en primer lugar, es donde amamos al prójimo, es donde cuidamos los matrimonios, es donde nosotros podemos dar que nuestro Dios está vivo, que nuestra vida de santificación es guiada por el Espíritu Santo. Y todas estas obras las hacemos ¿por qué? Porque somos salvos, somos perdonados. Diego. Pastor, una pregunta. Y cuando estamos en una iglesia que simplemente nos dice que tenemos que servirle a Dios, eso se, se puede decir, se puede clasificar como por obras o porque, bueno, hay iglesias, hay congregaciones que dicen, no, que uno tiene que esmerarse por servirle al Señor y eso le implantan demasiado a uno. ¿Está mal ese adoctrinamiento o esas enseñanzas? Sí, sí está equivocado porque pues Dios quiere que le sirvamos, pero la motivación no es la ley, porque cuando hablamos que yo tengo que hacer o debo hacer, estoy motivado por la ley y ese no es el propósito de la ley. El propósito de la ley es mostrar el pecado, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a servirle a Dios conectado con el Evangelio? Él me libró de ir al infierno, Él me perdonó, me salvó. En amor y agradecimiento a Él, vamos a vivir de esta manera. Y lo podemos hacer. Veamos cómo es de sencillo. Vamos a ir a un pasaje bíblico del Nuevo Testamento. Permítame, yo abro aquí la aplicación y veamos cómo, cómo habla la Biblia, ¿cierto? Sin necesidad de, de hablar que tenemos, que debemos hacer. Eh, vamos, bueno, vamos a leer Primera de Corintios 6, Primera de Corintios 6. Esto es un ejemplo de muchos, ¿cierto? Primera de Corintios 6. Y vamos a leer el, el versículo 14 y al versículo 18. ¿Qué nos dice? Primera de Corintios 6, Primera de Corintios 6, versículos del 14 al 18. ¿Quién desea leerlo? Roberto. Y Dios que levantó al Señor
también a nosotros nos levanta con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Muy bien. Gracias, Roberto. Entonces vemos qué bonita la explicación de la ley del Evangelio que hace aquí Pablo. Pues primero, versículo 14 habla de la obra de Cristo, ¿cierto? Que levantó al Señor, también nos levantará con su poder. Entonces aquí está hablando de la resurrección de Cristo. Luego ya señala el pecado, ¿cierto? Cuando está hablando aquí del adulterio, de la fornicación, ¿cierto? Se hacen miembros de una ramera. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque los dos eran una sola carne. Entonces aquí Pablo está citando, está explicando, y sabemos el contexto de acá de Primera de Corintios 5 y 6. Este joven que tenía relaciones sexuales con su madrastra. Entonces, Pablo está aquí explicando el sexto mandamiento, ¿verdad? Pero mire el versículo 17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y mire cómo empieza el versículo 18, noten esto. Pablo no usa ni las palabras tenemos o debemos o hay que esforzarnos. Él sencillamente dice, huid de la fornicación. ¿Y por qué podemos huir de la fornicación? Tenemos la motivación en ese pasaje, el Evangelio. Si ustedes notan bien la manera en que Pablo escribe, también Pedro, también Juan en sus cartas, o sea, si notamos bien aún la manera que Jesús expresó cómo vamos a vivir, nunca se usaron esos términos, ni el deber ni el tener. Siempre se habla de manera directa. Entonces, ¿por qué vamos a vivir de esta manera? Por el Evangelio, ¿verdad? ¿Lo podemos hacer? Sí. Pues mire, huí de la fornicación. Si José del Antiguo Testamento huyó de la fornicación y él es un hombre creyente al igual que usted y yo, ¿cómo sé yo no vamos a poder huir de ella? ¿Cierto? Es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, citando este ejemplo específico. Bien, Diego, bien los demás. Y hay muchos otros ejemplos que podemos usar con los escritores sagrados que muestran nuestra vida santificada. Si ustedes notan lo que hace Pablo, lo que hace Pedro, lo que hace Juan, dedican primero una parte de sus cartas a la doctrina, a explicar la doctrina, y luego la aplicación de la doctrina. Por ejemplo, en Efesios, ustedes ven cómo habla, someteos unos a otros. No dice en ningún momento, tenemos que o debemos que someternos, sométase unos a otros. Es sencillo lo que dice. ¿Y por qué lo hacemos? Por la motivación de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Vamos bien? ¿Quedamos bien, Diego? Sí, pastor, quedó bien aclarado este asunto. Gracias, pastor. Muy bien. Y es como hay que animar la iglesia, ¿cierto? ¿Cómo vamos a vivir? Ahora, ¿de dónde viene la enseñanza de que somos salvos, de que somos salvos por medio de las obras? ¿Quién desea participar? Diego, Católica. De la Iglesia Católica Ortodoxa, bien, viene viene todo esto, de ese adoctrinamiento de esa rama. bien. ¿Alguien más? Lima, bendiciones también para usted. Félix dice bien, de la Iglesia Católica Romana. Bien, y tenemos unas razones, ¿cierto? Aquí las podemos ver. La primera, ¿de dónde viene la salvación por obras?
viene de nuestra naturaleza pecaminosa. Adán y Eva, cuando pecaron, recordemos que ellos inmediatamente se escondieron. Y no solamente se escondieron, sino que ellos empezaron a culpar a otros por su pecado. Ellos finalmente culparon a Dios por su pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, pues nosotros nacemos pecadores. Y este pecado que vive en nosotros, este viejo hombre que vive en nosotros, ese orgullo pecaminoso que vive en nosotros, pues ¿a qué nos lleva siempre? Nos lleva a querer hacer algo para salvarnos. A eso es lo que nos lleva. Nuestro orgullo pecaminoso no quiere que se nos regale nada. Nuestro orgullo pecaminoso quiere siempre hacer algo. Por eso la gracia infusa, que lo que enseña la Iglesia Católica Romana, funciona muy bien. El Espíritu Santo capacita al hombre para hacer obras y así ser salvos. Por eso en muchas iglesias protestantes y reformadas suena muy bien el decir, usted tiene que ser obediente, usted tiene que dejar de hacer esto, tiene que hacer aquello para que sea salvo. Y realmente lo que estamos haciendo es poner cargas sobre la gente. Entonces, ¿yo para qué voy a la iglesia? Pues yo ayer estuve en mi congregación y no crea que yo no vivo circunstancias como ustedes. También tengo hijos, tengo preocupaciones por mis hijos, problemas con los hijos, los problemas que tenemos en nuestros países, la parte de economía, la parte de salud. O sea, estamos cargados con muchas cosas, ¿verdad? Cargados. Pero cuando vamos a escuchar de la palabra de Dios, cuando nos congregamos, escuchamos cómo Jesús dice, traigan todas sus cargas que en mí tienen el descanso. Y ponemos todas esas cargas en él. ¿Cómo empezamos nosotros? La semana. ¿Ven? ¿Ven? Y movidos por el Evangelio, por lo grande que Cristo hizo por nosotros. Porque ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Mire, esto aquí es temporal. Esta no es nuestra casa. Esto es temporal, estamos aquí de pasón. Nuestro verdadero hogar es el cielo. Hay un lugar preparado para nosotros. Y es por la gracia. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa hace de que siempre queramos pensar nos salvos. En los tiempos de Jesús, ustedes saben cuál era la predicación de los fariseos. Ellos querían que la gente siguiera yendo donde ellos, no querían que la gente escuchara a Jesús, porque los fariseos pues, eran expertos en hablar no solamente de las obras de la ley, sino que recuerden ese pensamiento que ellos tenían, que por el solo hecho de ser descendientes de Abraham, eran salvos. Y ellos no quisieron creer en el Mesías y cometieron o cumplieron ese prometido que ellos tenían de llevar a Jesús, asesinarlo. Por eso Jesús les dijo, ciego, guías de ciego. ¿Y por qué son ciegos, guías de ciegos? Porque ellos enseñaban la salvación por obras. Los falsos profetas. Y hoy en día hay un problema serio, porque muchos queremos escuchar cosas que queremos oír. Volvemos a lo mismo. ¿Quién de nosotros en este momento no tiene tribulaciones, enfermedades, problemas? ¿Qué queremos escuchar? Que alguien nos diga, estos problemas son solucionados. Pero ustedes saben la manera de predicar de muchos. Dicen, bueno, pues su problema de salud es solucionado si das tus diezmos, tus problemas de salud son solucionados si haces ayunos, si haces vigilias y así todo eso se convierte en obras. Y muchos quieren escuchar eso, pero no. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Oremos, que la voluntad de Dios es grande. Entonces, los falsos profetas no solamente enseñan la salvación por obras,
sino que ponen cargas a las personas. Y finalmente, ¿quién es el que está feliz? El diablo, porque el diablo no quiere que hablemos de Jesús. El diablo siempre quiere que hablemos de las obras, que hablemos de lo que hay que hacer, ¿no? Ya te doy la palabra, Amparo. Yo estuve en un funeral y a mí nunca se me olvida el funeral de esa persona, porque la persona que predicó dijo, Julanito de tal está en el cielo porque él fue como yo. Ya no cometemos adulterio, ya no mentimos, ya no robamos. Nosotros hemos logrado la santidad de Dios y a mí eso se me quedó aquí grabado y eso hace muchos años. Y yo estoy asistiendo a esa persona antes de morir, hablándole de la gracia de Dios. Pero ¿qué le estaba diciendo ese pastor? Que esta persona está en el cielo porque dejó de pecar. Y es triste esa falsa esperanza, porque Pablo no quiere que hablemos de Jesús. Por eso hay que hablar del pecado, las consecuencias del pecado, pero hablar de lo que Cristo hizo por nosotros y en amor y agradecimiento a Dios, cómo vamos a vivir. Claro. Gracias. Amparo, la escuchamos. Gracias, pastor. Me puso usted en mis labios una pregunta. Hay iglesias donde hasta colocan cámaras para ver si están echando diezmos, para ver si ofrendan, y el que tenga el billetico de 100 pase aquí adelante, el que tenga de 50, si no por eso a ustedes les viene la pobreza, la ruina y hasta la muerte espiritual. Entonces eso es un falso profeta, pastor. Sí, porque la Biblia no habla de eso. Porque, ¿qué enseña la Biblia? Por ejemplo, hablando de los diezmos. Los diezmos sí es evidente en el Antiguo Testamento, Ajá. porque con los diezmos se mantenían los sacerdotes, se mantenía el templo, sí, los levitas. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿de qué se habla? De ofrendas. O Ujú. sea, damos la ofrenda conforme Dios nos ha bendecido. Y, por ejemplo, nosotros, porque, pues ustedes no tienen que pagar nada a Academia Cristo. Y tenemos muchos voluntarios y somos voluntarios que están trabajando aquí para llevar el mensaje a ustedes. Pero si hay que pagar, por ejemplo, esta plataforma de Zoom para poder grabar, para poder tener muchos estudiantes, hay que pagar. ¿De dónde pagamos? De nuestras ofrendas, de las ofrendas que hay de la iglesia, porque las ofrendas es para el crecimiento de la palabra, ¿cierto? Para poder ir a otros lugares y también para cuidar la obra que tenemos en los lugares locales. Entonces, las ofrendas hace parte de la vida de santificación, pero las ofrendas son conectadas con el Evangelio, no con la ley, ¿cierto? Porque como usted lo menciona, es con la ley y eso es lo que muchos quieren escuchar. ¿Bien? Eso me preocupaba, pastor, y muchas personas están saliendo de la iglesia debido a eso, porque son cargas que ellos no pueden llevar. Por ejemplo, en Sí. este momento colocaron el denario y yo veo que eso es de la ley. ¿Y cómo es que una persona se gana decir 1.500.000 el mes para su sustento de pagar arrendo, sus alimentos, sus servicios? ¿Qué le va a quedar ese mes? Va a quedar endeudado porque tiene que entregar todo su salario. Y no es por nada, pero por ejemplo aquí nosotros nos damos cuenta quién, quién y cuánto se ofrenda. Pero lo que yo sí sé es todas las actividades que la iglesia hace. Sí. Yo no estoy metido con el dinero, con las ofrendas, porque eso lo hacen otros hermanos muy bien, pero aquí nunca sabemos quién dio, quién no dio, pero se paga un pastor, nosotros pagamos a nuestro pastor y también pues las necesidades que tiene el templo y también la obra, ¿cierto? De la obra que se. Bien, hasta ahí, fruto Qué del bien, evangelio. pastor. ¿Alguien Gracias. más? ¿Alguien más quiere participar? Por esto es importante volver. ¿Y por qué tenemos esto de nuevo? Porque nosotros con este curso de identidad espiritual necesitamos ir cambiando nuestra manera de hablar. Entonces, para ser salvo, uno tiene que aceptar a Cristo en su corazón y entregar su vida a Él. Esto es falsa doctrina, porque recuerden que toda la gloria es a Dios, la justificación viene de Dios, no de nuestra iniciativa personal, no de una acción humana, no del racionamiento lógico,
no es que yo he puesto mi granito de arena en mi salvación, no. Recuerden, creemos que somos perdonados por medio de la fe. Punto aparte. Amén. No hay que explicar más. Amén. Hay que aprender a hablar como los niños. ¿Sí? No tenemos que dar tantas vueltas. Que somos perdonados por Cristo, por lo que Él hizo por nosotros. Mira esta otra frase. Cristo nos redimió en la cruz, pero también tenemos que aportar lo nuestro con obedecerle en nuestras vidas. ¿Qué estamos viendo acá? Obras. Obras. Entonces, no, eso es una frase que no enseña la Biblia, no es obediencia humana. Si usted y yo somos sinceros, por naturaleza somos desobedientes. No es nuestro esfuerzo, porque Dios no va a medias cañas. Dios dice, hágalo y vivirás. Dios claramente muestra que con su poder, pues Él nos ha dado el perdón de los pecados. ¿Qué tal que la salvación dependiera de nuestro esfuerzo? Pues por lo menos yo habría días que me sentiría más perdonado que otros. Y eso no, todos los días hay que, por la obra del Espíritu Santo, sabemos que todo lo hizo Dios. O tener un sacrificio, es falso. O una acción de demostrar al mundo que soy mejor que los demás y que puedo llegar a ser como Cristo mismo. Eso es imposible. Nosotros, aunque la Biblia dice que seamos imitadores de Cristo en la libertad, en el amor, y es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, pero es único. Es sin pecado, Él es sin pecado. Entonces, son cosas que tenemos que ver. Somos salvos por la fe en Cristo, pero es necesario vivir en santidad porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Otra frase equivocada, que es antibíblica. Y esa es una idea que viene de una mala interpretación de Hebreos 12:14, buscando la santidad personal. Eso es imposible nosotros encontrar una santidad personal en este mundo. Mire lo que dice la Biblia. Si pecamos en un mandamiento, pecamos en todos. Entonces, nosotros sí somos santos, pero ¿por qué somos santos? El Padre en los cielos nos ve santos a nosotros por Cristo, por los méritos de Cristo, no por Amén. nuestras obras, no por lo que hacemos o dejemos de hacer. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? ¿Se han sido claras estas frases? Y los estamos invitando en el amor de Cristo a que cambiemos nuestra manera de expresar la doctrina, que es muy importante nuestra identidad espiritual en esto. Mire cómo habla Juan en su primera carta. Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo, de todo el mundo. Entonces, vemos cómo aún el apóstol Juan muestra de que somos declarados inocentes por Jesucristo el justo, ¿cierto? Porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y recordemos que hay un solo mediador entre Entre Dios y Dios los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es lo que nos enseña 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6. ¿Y eso a qué nos lleva? A la última parte de nuestra clase, Amparo. Sí, hermano, yo le doy las gracias a Dios en primer lugar y a usted, porque yo me encontraba muy preocupada con eso de que hay que dar dinero y si no, pues se puede perder la salvación. Y pues yo soy una persona, usted lo ve ya, quinceañera, que ya no trabajo, no tengo pensión. Entonces, eso me preocupaba. Y sobre que hay que dar. También tumbó de mí de que yo tenía que llevar a las personas a los pies de Cristo por medio de una oración. Entonces son dos cosas que gracias a Dios y a usted han sido tumbadas de mi mente, derribadas. Sí, toda la gloria para el Espíritu Santo. Nuevamente somos instrumentos.
Muy bien, entonces, ya hemos visto que la obra de la justificación es 100% obra de Dios, ya vimos las diferencias en cuanto a la justificación. Ahora vamos a hablar de estos dos términos, la justificación objetiva y subjetiva. Mire que si regresamos al texto de Primera de Juan, en ese texto de Primera de Juan encontramos lo que vamos a ver. Nos dice el versículo 2, él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces piense solamente en esta persona gramatical, hablando de nosotros como creyentes, sino que también Él murió por los pecados de quién? De todo el mundo. ¿Y por qué es importante esto que les estoy señalando? Por lo siguiente. Porque la justificación objetiva, ¿cierto? La justificación objetiva es la obra de Cristo hecha por todo el mundo. Jesús ha pagado el perdón de los pecados de todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el objeto de la salvación? El mundo, todo el mundo. Ahí es donde, que él murió por chinos, por árabes, por islámicos, él murió por todo. Pero ¿dónde está la diferencia? En la justificación subjetiva, que ya se centra en las personas, se centra en nosotros, en lo individual. Entonces, ¿quién es el sujeto? ¿Cierto? ¿Quién es el sujeto? El que recibe el beneficio, el perdón de Cristo, que es llamado a la fe por medio de Cristo. Somos nosotros. Por eso, todo el que cree, si ustedes notan en la Biblia, se usa mucho esa frase, todo el que cree, todo el que cree, todo el que cree será salvo. Esa es la justificación subjetiva. Objetiva, Él murió por los pecados de todo el mundo. Subjetiva, pues, ¿quién se beneficia de este perdón? El que cree. Y damos gracias a Dios que estamos nosotros aquí y creemos que por los méritos de Cristo tenemos paz con Dios, tenemos un lugar en el cielo que nos espera y lo más bonito es que podemos adorar a nuestro Dios con nuestras vidas, con nuestras obras, libremente para la gloria de Él. Por eso, como un resumen, pues la Iglesia Católica Romana dice, somos justificados por una combinación, ¿cierto? Acuérdense de la gracia infusa que les hablé, de nuestra fe y nuestras obras. O sea, las obras son importantes y necesarias porque por medio de las obras, pues glorificamos a Dios, mostramos que la fe está viva, tal como lo enseña la Carta a Santiago. Pues en la Academia Cristo y en la Iglesia Luterana Confesional simplemente creemos que somos justificados solo por la fe, aparte de las obras. Las iglesias reformadas o protestantes también hablan de que son justificadas esa combinación de la fe y las obras, porque allá se habla las cosas que hay que hacer o dejar de hacer. Pero volvemos a lo mismo, que creemos somos justificados por medio de la fe. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Hasta acá tenemos hoy nuestra clase. ¿Tienen alguna duda, algo que yo no haya sido claro, algo que quieran ver más? Vamos a Roberto, dale. ¿Puedes abrir tu micrófono? No Ahí, me ya te... recuerdo el pasaje, pero creo que era un profeta que decía que nuestra justicia era como trapo de inmundicia y nuestras Isaías. maldades las maldades las llevaron como viento todavía. No sé si era Isaías o cuál era. Sí, Isaías. Isaías. Ah, era eso, ¿no? Ahora son trapos de inmundicia. Muy bien. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre de amor, por enseñarnos esta doctrina, la justificación. Damos gracias porque tú nos has declarado inocentes, tus hijos, por tu amor y misericordia. Te pedimos que seamos fieles y podamos adorar y glorificar tu nombre y podamos seguir creciendo juntos en la fe.
Gracias, Padre de amor, por darnos el privilegio de confesar que somos perdonados y salvos solo por Cristo. Y úsanos, Señor, para que enseñemos a otros esta verdad. Danos un buen descanso esta noche y el día de mañana solo vivamos para ti. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, muchas gracias por estar hasta acá, estar aquí estudiando con nosotros. Que tengan una buena noche en el Señor y hasta el próximo miércoles. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones Dios lo de bendiga, Argentina para todos. Dios les compa- bendiga. Bendiga Bendiciones. a todos. Gracias por la clase. A Entendida. ustedes, gracias por participar. Bendiciones, Félix. Bendiciones y Dios le gracias a bendiga. todos. Bendiciones a usted. Amparo, Lourdes, Ariel, Dios Eugenio, los bendiga. Una muy buena noche para todos. lo mismo para ustedes.